dispositivo. Sí, me parece mejor para arrancar. Ahí silencio. Mira qué bárbaro. Bueno, pero a mí se escucha. Bueno, decía, es un gusto retomar bajo esta forma el espacio que coordinamos junto con Julia Minaudo, que se titula Clínica del Psicoanalista 2020, modo virtual. Y en esta ocasión, la presentación va a estar a cargo de Silvana Castro Tolosa, Julieta de Batista, Luján Yuale y yo, Leonardo Leibson, como coordinador. Lo primero que quiero decir, voy a introducir un poquito el tema. El título de lo que vamos a trabajar hoy se llama Los cuerpos del analista. Y lo que vamos a plantear, lo que se va a escuchar, es en buena medida el fruto de un trabajo de cártel que venimos realizando hace ya varios años, con Luján, con Silvana y con Julieta. Empezó siendo algo sobre los cuerpos en la psicosis, una cosa que no se sabía muy bien, y bueno, terminamos ahora con los cuerpos del analista. Para introducir la cuestión, que haya cuerpo del analista es una de las dificultades que hacen trabajar en un análisis. Incluso como si no bastara con uno, el cuerpo del analista puede presentarse en diversas incidencias, en diversas circunstancias, en diversas dimensiones. Más en estos tiempos, ¿no? Que la pregunta es ¿qué es lo que pasa con estos cuerpos a través de la virtualidad, a través de la tecnología? Esa corporeidad entrelazada con lo que se dice y con lo que se calla, se interpone muchas veces y, en tanto es obstáculo, posibilita, a veces no, que el análisis abra brechas en lo sintomático. La experiencia actual de la difusión y masividad de los tratamientos llamados online, a distancia, virtuales, ¿no? Nombres que se podrían revisar, resulta un campo de experimentación impensado para esta cuestión. Por primera vez, por ejemplo, en los diarios salen notas, Gabriel Lombardi formó parte de una de ellas, donde se habla de eso en un diario. Pero no fue la única nota, fueron otras. Justamente Gabriel Lombardi habló el lunes pasado sobre las tecnologías del lenguaje y de la palabra, de lo que eso hace con nosotros, y entre otras cosas, de su desarrollo, planteó una pregunta que me pareció muy interesante. ¿Cuántos cuerpos hay en un análisis? ¿Hay dos cuerpos? ¿Hay más que dos? ¿No? Codo a codo. ¿Hay algo menos que dos? ¿Y cómo se disponen y cómo se combinan esos cuerpos, que al decir de Lacan son cuerpos cuya esencia es estar determinados por el lenguaje? Creo que podemos también incluir en las tecnologías del lenguaje las tecnologías de los cuerpos, las que los afectan directa y decisivamente. El aislamiento es una de esas tecnologías. No porque nos opongamos, pero es algo que produce efectos, es una técnica de manejo, de tratamiento de los cuerpos. Porque los cuerpos ajenos se vuelven repentinamente peligrosos por el solo hecho de ser eso, de ser cuerpos otros, ajenos. Porque además podrían tener en sí esa ajenidad redoblada que llamamos virus, y que podrían transmitirnos aquello que nos volvería curiosamente semejantes en el sufrimiento, en el peligro, en la oscuridad. Y caer asimismo bajo el dominio de otras tecnologías de los cuerpos, las tecnologías médicas, la internación, las técnicas, las operaciones, las mediciones medicamentosas, las intensivas intenciones de la curación, los protocolos. Incluso la pregunta de por qué hay cuerpos que enferman y otros que no, cuánto afecta el terreno y la disposición, cuánto cuenta allí lo anímico, lo afectivo, el estado, el uso de los cuerpos. Gabriel Lombardi también hizo el otro día una pregunta que es realmente interesante e inquietante. ¿Se podría prescindir del cuerpo del analista? Y aclaro que no se refería simplemente a la distancia, al online o a la virtualidad. Más radicalmente planteaba la cuestión de si el analista podría ser reemplazado enteramente por una máquina,
como puede serlo una telefonista o un cajero de banco o incluso un médico. ¿Qué nos diferencia de las máquinas? En esta línea, tal vez sea pertinente considerar la experiencia de estos análisis en modalidad de intermediación tecnológica. Una pregunta para mí es: ¿qué del cuerpo del analista se pierde al implementar las sesiones vía Internet o similar? Pero también, ¿qué se sostiene y cómo la presencia del analista? ¿Sería equivalente al cibersexo, donde todo podría hacerse más o menos igual, salvo por un par de pequeños detalles que no estarían presentes, pero ¿a quién le importan esos detalles en estas épocas? Bueno, tal vez a los analistas sí nos importan los detalles en todas las épocas, y más aún en épocas como estas. Pero entonces, ¿qué cambia? Porque está la mirada, está la imagen, o al menos parece estar, está la voz, está la escucha, o al menos parece estar. No está el apretón de manos, ni el beso casto del saludo, ni los olores, ni algunos sonidos, ni algunos ruidos, pero puede haber otros, amplificados por la cámara, por el micrófono, por los auriculares. La experiencia además nos muestra que sí se producen ciertos efectos que podemos llamar analíticos. Incluso que podemos contener crisis o que podemos intervenir en situaciones problemáticas de urgencia subjetiva, pero también que se pueden contar sueños, que pueden ocurrir lapsus, que la interpretación puede tomar formas extrañas, como el corte de señal del servidor u otros modos de intervención. Y nuevamente, ¿qué es lo que del cuerpo no podría pasar a través de una pantalla? Se trata de lo que llamamos lo real del cuerpo, sin saber nunca muy bien a qué aludimos al decir eso. Se trata de algo de la presencia del analista, vinculada a cierta pregnancia o a una suerte de misterio. Pero remarquemos que no se trata solo de la pantalla de los gadgets, de la computadora, del teléfono, porque la transferencia como tal es también una pantalla, como la pantalla del cine, donde no dejamos de sentir cosas o impresionarnos, aunque los cuerpos no estén allí, en vivo y en directo. ¿Qué diferencia hay entre el cine y el teatro? Hay ciertos efectos en el cine que nos hacen estremecer o cerrar los ojos, como algo que se nos viene encima. En el teatro, donde también hay una especie de pantalla, que es la cuarta pared de la que tantos actores, sutil velo puede rasgarse, desgarrarse y quedar entonces en un espacio común con quien representa. Quien representa se presenta repentinamente, y esa presencia podría volverse angustiante, peligrosa, como la de los otros cuerpos en la pandemia, porque trae lo ajeno, lo prohibido, lo que no debe compartirse, lo que no debería suceder. En el cine sabemos que eso no va a suceder, pero no así en el teatro. Y hay muchas experiencias de teatro que podrían darse como ejemplo. También algo de lo que pasa en el circo o en esos recitales donde se canta, se baila, se salta. No es el mismo cuerpo el que está del otro lado en cada una de esas situaciones. Para mí insiste la pregunta de qué es lo real y qué es lo real del cuerpo. ¿Cuánto altera la escucha, la copresencia de los cuerpos y qué se desvanece con la distancia replicada en la pantalla de un dispositivo? Voy a, para ir terminando con esta introducción, dos contraejemplos. Uno, algo que leí ayer en un reportaje de Rita Segato que apareció en La Nación. Ella dice en un momento, hablando del aislamiento, dice: ¿qué pasa con los pueblos, con la gente cuya conexión con los otros no es verbal? Me refiero, dice Rita Segato, a los pueblos indígenas, por ejemplo, para los cuales la copresencia, a veces en total silencio, es comunicación. Y el otro contraejemplo es algo que me pasa hablando con analistas de niños, que la mayoría me dicen: no, no se puede. ¿No? Con los chicos no se puede jugar a distancia, no se puede jugar online a los juegos que se juegan en el dispositivo analítico. Pero entonces, ¿de qué se trata? No es tanto lo senso-perceptivo, lo meramente anatómico de la presencia en sentido carnal, sino de las posiciones que hacen que un cuerpo sea más o menos registrable, ausente o presente, más o menos presencia. Podemos decir que el analista es el dispositivo y que eso se lleva donde haya analista en funciones. En este momento podemos descubrir
cuánta de la presencia de los cuerpos se da por la exclusiva presencia física y cuánto es a través de otras cosas. El cuerpo no es solamente la carne vibrante, pero también lo es. Con esto quiero introducir la mesa y darle lugar a mis compañeras, colegas, amigas, que, bueno, todos somos psicoanalistas, todos somos miembros del Foro Analítico Río de la Plata, todos somos miembros de la escuela, de los foros, etcétera. Creo que no hace falta mucho más formalidad. Y bueno, comienza Silvana Castro Tolosa. Acordate de activar tu micrófono. Ahí estoy. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, una vez más este cártel se hace cuerpo de una manera distinta a todas las anteriores, eso es cierto. Pensaba en algo que está ahí contenido en el flyer de la presentación, que es los cuerpos del analista, y en esto último que por ahí planteaba Leo en relación a la posición, que fue un poco el sesgo que decidí tomar para plantear algunas cuestiones hoy y conversar, ¿no? Que me parece que tenemos mucho para repensar. Para tratar de ordenarme voy a leer, tengo 2 páginas que escribí con algunas ideas, y para ordenar un poco esas ideas tomé prestadas 2 frases de un poema de Jorge Luis Borges que se llama El amenazado. Seguramente lo conocen, si no, vayan a buscarlo porque no tiene desperdicio. La primera frase es: la hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. Con esta frase, bueno, robada de ahí del amenazado, se me ocurre decir algo sobre la posición del analista, no solo en tiempos de aislamiento, virus, pandemia. ¿Serán esas cuestiones que trastoquen nuestra posición? Me lo pregunto. Posición que puede haber cambiado, pero como siempre es la única. Parafraseando ahí un poco a Borges, ¿no? Puede haber cambiado a nivel de la hermosa máscara, porque no estamos atendiendo a nuestros pacientes en las soledades de nuestros consultorios, y porque, como leí por ahí, el análisis por teléfono, por Zoom, por alguna de todos estos dispositivos, puede ser el análisis en pantuflas, pero no por eso la posición del analista ha de cambiar demasiado. En el decir de Borges, es la única. Seguramente tenemos mucho para decir respecto del lazo en sí, particularmente del lazo transferencial en estos días, pero quisiera centrarme brevemente en esto, en la posición. Posición puede definirse como manera de estar colocado alguien o algo en el espacio. También, y creo que más apropiadamente aún para lo que quiero compartir, otra definición es manera de tener dispuesto el cuerpo o las partes del cuerpo. El analista, ocupando ese lugar de objeto que hace hablar al sujeto, tiene un cuerpo, al menos uno, ¿no? Un cuerpo en posición de objeto. Un cuerpo que, si bien debe ser olvidado en gran medida, también ha de ser utilizado en la experiencia. Ese cuerpo del analista servirá como soporte del objeto que causará el trabajo analizante, y en la clínica de la psicosis, que es el sesgo al que me dediqué durante este cártel, me encontré pensando además que en la clínica de la psicosis ese cuerpo ocupa un lugar particular de herramienta. Es casi una ortopedia imaginaria y consistente para la fragmentación que suele afectar a la psicosis. Un cuerpo, el del analista, que entre otras cosas es un cuerpo sexuado, marcado por la operación simbólica de la sexuación, que el psicótico suele percibir con la sensibilidad propia de quien no está obligado por el padre como referencia. Captación que el psicótico profiere y hace explícita, además, buscando y encontrando un uso en análisis, un uso del cuerpo del analista a nivel entonces de una herramienta. El cuerpo, en tanto superficie de marcas, está seccionado, es un cuerpo sexuado. La idea de Lacan, más o menos a partir de los años 80, es que el cuerpo nace en ese malentendido que es la relación sexual que no hay.
El cuerpo es precisamente la falla en esa relación. Y ahí es donde se constituye. Decir que el cuerpo nace en el malentendido es seguir a Freud en su distinción de un cuerpo rebelde a la anatomía, el cuerpo del síntoma, que era un poco lo que decíamos en el copete de presentación de la unidad de lo que queremos conversar hoy. La siguiente frase que tomé prestada del amenazado es: me duele una mujer en todo el cuerpo. La clínica de la psicosis es la que mejor testimonia de que el cuerpo propio es un engaño, es una ilusión, porque muestra cómo lo real hace agujero entre lo simbólico y lo imaginario. La psicosis testimonia de esa discordancia, y allí, donde el cuerpo es la prisión del alma, como expresa el dualismo platónico, un sujeto psicótico puede escenificar la fragmentación de su cuerpo diciendo, por ejemplo, algunas palabras como las de Borges: me duele una mujer en todo el cuerpo. Testimonio desgarrador de quien encarna un empuje a la mujer a la manera de un desencadenamiento. Es en ese tejido, entre lo real, lo imaginario y lo simbólico, que la transferencia se constituye, que las palabras encuentran un lugar en el que ese cuerpo desgarrado puede ser alojado, ese cuerpo dolorido. La psicosis muestra con el delirio y con las alucinaciones cómo es, qué significa hacerse un cuerpo, a partir de la imposición en lo real del fenómeno elemental. Ese cuerpo extraño, habitado por un empuje doloroso, testimonia principalmente de que en la psicosis el cuerpo se presenta como impropio para el sujeto. Y es por ello que alienta al sujeto en la búsqueda de un tratamiento de ese goce que lo rebalsa. La posibilidad en análisis abre la puerta de la interrogación sobre ese cuerpo impropio. Y puede ser el cuerpo del analista, la superficie, sobre la cual se vuelque y localice algo de ese exceso desmedido. Es un poco la idea que tengo de que sea una herramienta ese cuerpo del analista. La posición del cuerpo del analista es la de ser un cuerpo impropio también, entonces. La dimensión asintótica del delirio pospone la urgencia primera que suele traer al sujeto a la consulta, esas decisiones imposibles que combinan al sujeto en el inicio, ahora pueden verse postergadas. Un reanudamiento de la estructura en análisis, o sea, en ese lazo en el que la palabra puede ser escuchada desde y por un cuerpo impropio, ¿sí? Ahí ya no sabemos si es un cuerpo o más de uno, ¿no? Por eso digo cuerpo impropio también el del analista, que se deja tomar por los vestigios de lo real excedente en el cuerpo del psicótico y que permite así ser utilizado como herramienta. Transferencia que toma cuerpo a condición de no discutir ni rectificar el delirio. Bueno, hasta ahí la idea que tenía ganas de compartir con ustedes. Después seguramente podemos conversar. Bueno, gracias Silvana. Sigue Julieta de Batista. Gracias, Leo. Bueno, decidimos hacer intervenciones breves, así después podemos conversar. El sesgo que yo tomé inicialmente en este cártel fue el de la angustia del analista en la experiencia con la psicosis. Me había interesado en algunas citas de Lacan, en las que toma el asunto de la comunicación de la angustia. También lo llama el acento de comunicabilidad que la caracteriza, y el hecho de que el dispositivo analítico debiera quedar exento de esa angustia del analista. Debiera, subjuntivo, no es lo que ocurre, pero el hecho de que la angustia del analista emerja en el dispositivo abre a la pregunta acerca de cuál es el estado del deseo en que el analista se encuentra cada vez en la escucha. Seguramente tengamos ese asunto mucho más a flor de piel ahora que en otros momentos. Son épocas angustiantes, de incertidumbre maximizada, e incluso proclives a la tristeza.
¿De qué disponemos los analistas para poder quitarle una vez más a la angustia su certeza y a la tristeza su cobardía? El deseo del analista no es la llave que abre todas las puertas. En épocas de deseos alicaídos, me parece esencial sostener los lazos de trabajo entre analistas. En los cárteles, en los controles, en los encuentros virtuales, esto que estamos haciendo por acá. Como muy bien propuso Sandra Berta el sábado pasado, en el espacio Escuela Itinerante, la política es el lazo. Una política advertida de las formas de la impotencia y de la imposibilidad que se dan en esos lazos. Bueno, la primera parte del trabajo en este cártel ya la comenté en las jornadas de cárteles de Tucumán, no voy a volver sobre eso, pero quería retomar por dónde continué. En el cártel tuve el gusto de que Leo me recomendara la lectura de una autora, Françoise Dabuana, que es una analista socióloga, yo creo, ¿no, Leo? Creo Sí, que viene de como la socióloga, sociología, sí. viene de la sociología, se formó en la École Freudienne de Lacan y trabajó toda su vida en el hospital neuropsiquiátrico de Villejuif en París. Y Leo nos recomendó Locura Wittgenstein. Es un libro viejo de ella, pero que tiene un modo de transmitir la clínica que justamente no eclipsa al cuerpo del analista en la escena analítica. Ni tampoco se conforma con considerarlo meramente como una presencia. Tiene un modo particular de transmitir, peculiar para lo que estamos quizás habituados a escuchar. A mí la lectura esa me impactó bastante, tal vez por este contraste que les comento de los casos a los que accedo a menudo, en los que aquello que concierne al cuerpo del analista no suele aparecer en la lectura de la experiencia. A veces me impacta en algún comentario de caso enterarme quizás sobre el final que se trataba de un paciente obeso y que eso no estuviera incluido en lo que se llama la lógica del caso. Bueno, sin dudas habría que avanzar mucho más en precisar de qué hablamos cuando hablamos de cuerpo del analista. Pero a primera vista, no creo que sea un aspecto de la clínica al que se esté atendiendo, insisto, en los casos que suelo escuchar, ya sea en la transmisión o en las supervisiones. Como si permaneciera el cuerpo del analista en cierta Verleumdung, en cierto desconocimiento. Y también la angustia del analista. Pienso en esos casos que llegan a control por alguna descompensación que no parece obedecer a la lógica que se tenía del caso. Capaz que a ustedes les ocurre también. Entonces el caso se trae a supervisión porque, bueno, la lógica con la que se lo venían leyendo en algún aspecto pareciera que no es correcta. Y sobre el final del trabajo de supervisión, casi en la puerta de calle, surge lo esencial del asunto, al menos para mí, y es que el analista está a punto de derivar al paciente, pero todavía no se lo dijo y cree que el paciente no lo sabe. Y en esos casos me vuelve, ¿no?, esa pregunta, ¿cómo no incluir en la lectura del caso que por una u otra razón, pueden ser muy diversas, se le está soltando la mano? Y cómo no leer el impacto que eso puede tener para alguien que encontró en la escucha analítica algún lugar. Bueno, Dabuan, en ese libro, ahí está en el chat, ahí está bien puesto, gracias Luján, Françoise Dabuan. El libro está lleno de pequeños casos, por ejemplo cuenta una pequeña viñeta del efecto que tuvo en un paciente que atendía, el hecho de que ella estaba muy angustiada por el resultado de una biopsia que esperaba. Y de repente el paciente le empieza a reclamar en sesión que le estaban ocultando algo, que había un complot
y que había una catástrofe que era inminente, una suerte de eclosión delirante. Hay una catástrofe inminente, traía al paciente, él era el único sobreviviente y ese hecho le permitía sacar la conclusión de que en su cuerpo se encontraba lo único que verdaderamente vive. ¿Cómo explicar esa eclosión delirante inesperada? No se desprendía de la lógica del caso tomada objetivamente. Solo era posible acercarse a un posible esclarecimiento si se incluía en el cuadro al analista que en ese momento temía por su vida. Y el paciente también temía por la vida del analista. De hecho, había adivinado la presencia de ese tumor incluso antes que ella. Y traía a la escena analítica la pregunta por su supervivencia. Bueno, me pareció una de las perlitas que tiene el libro. Leo, pensé que lo ibas a traer al principio. Leo ha trabajado la cuestión del analista en el cuadro, así que puedo retomar eso por ahí. El libro está lleno de este tipo de viñetas, ¿no? Yo creo que ya no hablamos demasiado de esos momentos en que el analista, insisto, por una u otra razón, tambalea en su deseo de sostener la escena del análisis, o incluso la deja caer, pasa al acto. No digo con esto que toda derivación pueda pensarse desde ahí, claro que no, pero sí que no es frecuente conversar de esas declinaciones de la angustia del analista. Pasaje al acto, acting out. Los pasajes al acto y los acting out solemos leerlos en los pacientes, pero no tanto en nuestra práctica como analistas. Incluso creo que se rompen algunas secuencias que valdría la pena interrogar, como aquellas en las que el acting out del paciente aparece como respuesta a un pasaje al acto del analista, o a un analista que poco a poco va soltando la mano. El deseo del analista es una función, es su enunciación, pero no es una enunciación sin cuerpo. Y en ese resonar corporal se encarna una diferencia absoluta que además está sometida a los avatares de las circunstancias. No creo tampoco que considerar al cuerpo del analista en la escena conduzca a una suerte de striptease del analista en cada presentación de caso. Para eso hay otros dispositivos en la escuela que están dispuestos a recibir esos testimonios. Más bien me pregunto por la escucha que esa angustia del analista puede recibir en los dispositivos con los que contamos. El propio análisis, los controles, los cárteles, el pase. Y cómo podríamos sumergirnos en una elaboración de la clínica más amiga de los fracasos, de lo que no anduvo, de los tropiezos del analista, más que de las elaboraciones más calculadas o impolutas, de analistas que parecen caer siempre bien parados o que nunca se van a caer. Después de todo, hablamos mucho más del deseo del analista que de sus angustias o de su tristeza. Quizás una versión un tanto romántica de ese deseo, que tiende a desconocer su origen. Sabemos por los testimonios del pase que si el deseo del analista tiene oportunidad de surgir, no lo hace en un cielo sereno y rebosante de alegría. Tampoco proviene de la elación maníaca. Se codea con la angustia, o peor aún con la tristeza, y en ese litoral cobra una fuerza hasta entonces desconocida. Bueno, yo hasta acá. Gracias, Julieta. Cierto. Muy bueno. ¿Seguís, Luján? Luján Sí. y Vale. Bueno, buenas noches. Los que me conocen saben que en general no me cuesta hablar. La verdad que hoy estoy un poco conmovida. Debe tener que ver con estos efectos del aislamiento. Me pone muy contenta realmente que podamos al menos encontrarnos de esta manera.
yo tuve que hacer también como una especie de síntesis de algunas cuestiones que venía trabajando, y bueno, reducir, ¿no?, unas 14 páginas más o menos a 2 o 3, así que voy a tratar de transmitir lo mejor posible lo que quiero decirles. Un poco retomando lo que decían Leo, Silvana, Julieta, me interesa introducir esta cuestión de los cuerpos del analista, ¿sí?, los cuerpos del analista, a partir de lo que podríamos llamar un no lugar en principio, ¿sí? Por ahí, digamos, para mi generación, en cuanto a lo que fue la formación, fundamentalmente, tuvimos en principio una formación que más bien descontaba el cuerpo, ¿sí?, de la transmisión que se hacía del análisis. Por supuesto que no era que no se hablaba en modo alguno del cuerpo, se hablaba fundamentalmente del cuerpo en relación al síntoma, al goce, ¿sí? Pero siempre fundamentalmente, ¿no?, poniendo el acento en lo que pasaba del lado del analizante. Y podríamos decir que aquello que quedaba del lado del cuerpo del analista, si podríamos hablar en esos términos, quedaba reducido, ¿sí?, incluso hoy muchas veces queda reducido, a una especie de infortunio, ¿sí?, algo que se presenta bajo la forma de un cúmulo de sentimientos incómodos que obturarían el acto analítico, ¿sí? Es en este sentido que me parece, ¿no?, que se ha hecho una transmisión compleja, un poco esto que Julieta también traía, ¿no?, en relación al dispositivo del control o de las supervisiones, donde se ha hecho una especie de transmisión, ¿no?, de que habría un analista depurado de toda afectación, ¿no? Y bueno, donde me parece que efectivamente eso dista mucho, ¿sí?, de lo que acontece efectivamente en el dispositivo analítico. Supongo que hay razones, ¿no?, para esta exclusión de lo que acontece en el cuerpo del analista. Creo que hay 3 por lo menos que podemos localizar. Una tiene que ver con la historia, digamos, ¿no?, con el exceso que han hecho y el uso particular que han hecho de eso los posfreudianos, o parte de los posfreudianos al menos, que llevó a ese callejón sin salida de la intersubjetividad. Un segundo punto es esta especie de posición del analista depurada que se ha intentado transmitir, ¿no?, donde pareciera ser que efectivamente, porque alguien ha atravesado un análisis, no va a estar afectado, ¿no?, por ciertos afectos oscuros o complicados en el lazo transferencial. Y el tercero, ¿no?, es un efecto, podríamos decir, un efecto de coerción, que todo campo disciplinar instituye entre aquello que se puede decir y lo que corresponde enunciar, y lo que no corresponde sí enunciar, porque no sería psicoanálisis. Me parece que es en esas coordenadas, ¿no?, que la pregunta por los cuerpos del analista, por lo menos cobró para mí forma. A mí me gusta mucho una clase, la he comentado muchas veces y sigo insistiendo ahí, que es la clase 13 del seminario 8, la clase que Lacan dedica a la crítica de la contratransferencia. Y me parece una clase sumamente interesante porque allí precisamente Lacan retoma la pregunta por la contratransferencia y se pregunta, ¿no?, en esa clase fundamentalmente, desde dónde interviene el analista, ¿no?, desde dónde se soporta, ¿no?, esa intervención. Podemos decir que esa intervención del analista no está sostenida en el yo, ¿sí? Lacan dice, además, que el analista, digamos, el pasaje por un análisis no nos libra de nuestro inconsciente, pero sí dice que, bueno, ese inconsciente, ¿no?, que ha pasado por la experiencia de un análisis, es el inconsciente más la experiencia del inconsciente. Y habla entonces ahí de un inconsciente reserva, dice él, que es posible ser utilizado, siendo factible jugar con esa reserva inconsciente, valerse de ella como si fuese un instrumento, como la caja del violín cuyas cuerdas por otra parte posee. Me gusta por esa idea además de resonancia que tiene el instrumento musical y que un poco traía recién Julieta. La otra cuestión que él plantea ahí es la cuestión de la apatía estoica, y se pregunta si solo nos apartamos de esa apatía estoica por una insuficiencia en la preparación del analista. Y entonces avanza, ¿no?, con algo que para mí ha sido muy esclarecedor, ¿no?, porque dice claramente que no se trata necesariamente de un problema en el análisis del analista, dice todo lo contrario, que cuanto más analizado el analista, más afectado en la transferencia, ¿no? Dice, cuanto más analizado está el analista, más posible será que esté francamente enamorado o francamente en estado de aversión o de repulsión bajo las modalidades más elementales de la relación de los cuerpos entre ellos respecto a su partener.
es en ese contexto que me pareció interesante traerles un breve ejemplo de Winnicott. Es un texto de Winnicott de 1947, ¿sí? El odio en la contratransferencia. Ustedes saben que el texto que habitualmente se conoce más o que más se trabaja es el de 1960, sobre la contratransferencia. Pero este me parece un texto sumamente interesante, porque Winnicott ahí se refiere a que va a hablar, ¿sí?, de aquellos casos graves, sobre todo los casos de psicosis, dice, o pacientes cuyas vidas han sido fuertemente vulneradas. ¿Sí? Es decir, que toma un sesgo particular, ¿no?, en la clínica. Y entonces, ¿qué plantea él ahí? Digo, yo creo que Lacan claramente tenía leído este texto cuando propuso esa clase, esa famosa clase, digamos, del seminario 8, porque Winnicott ahí hace una diferencia entre dos formas de presentación del odio del lado del analista. Ustedes saben que da como siempre un poco de resquemor hablar, ¿no?, de que un paciente nos pueda generar, o que sintamos odio, ¿no?, como lo quieran llamar. Entonces él ahí hace una diferencia, ¿no?, entre un odio que podría ser pensado, dice él, en relación a algún punto efectivamente no analizado del analista, pero hace una diferencia entre ese odio y otra forma del odio, que él llama un odio genuino, ¿sí?, que él dice que surge como respuesta, lo dice así, ¿no?, objetiva al comportamiento y personalidad del paciente. En realidad, ¿no?, él va a plantear de alguna manera que ese odio surge de la forma particular que cobra la transferencia en ese caso. A mí me pareció interesante porque me resonó a eso que Lacan dice en el seminario 8, cuando plantea la contratransferencia como un efecto irreductible de la situación de transferencia. Entonces, ¿sí?, ese punto irreductible, que hace que estemos además, que se produce además porque estamos implicados, dice Lacan, en la transferencia, ¿no?, hace que la contratransferencia, en este caso, sea un efecto legítimo, dice él, de la transferencia. El problema es qué hacemos con ese efecto legítimo, porque está claro que no podemos responder desde ahí, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que digamos, que debemos desconocerlo, que debemos hacer de cuenta que eso no existe, no está presente? Introduzco entonces una primera vertiente, que a mí me pareció interesante para pensar los cuerpos del analista, que es el cuerpo de la transferencia, ¿sí? Una primera versión entonces de los cuerpos del analista sería, ¿no?, el cuerpo de la transferencia, tomando esta idea que Lacan propone en la dirección de la cura, ¿no?, que el analista paga con su persona por el desdoblamiento que sufre, ¿sí?, al ir al lugar del otro de la transferencia. Podríamos decir, paga con su persona y con su cuerpo, ¿no? Y me parece, ¿no?, que en este punto, si somos llamados a ocupar, ¿no?, el lugar del otro de la transferencia, de eso no se sale indemnes, nos guste o no nos guste, ¿sí? Los restos, podríamos decir, o los residuos de la transferencia afectan, ¿no?, y es preciso hacer algo con eso. El tema es, en todo caso, ¿qué hacemos con eso? Bien, entonces, por un lado, este punto. Avanzo un poquito más con el texto que propone Winnicott. Winnicott dice que venía teniendo unos días difíciles. Dice que hace unos días venía cometiendo equivocaciones con cada uno de sus pacientes. Me parece interesante porque Julieta acaba de traer esto, ¿no?, de a ver si damos cuenta no tanto de lo que sale precioso, ¿no?, bonito, sino más bien de esos puntos de impas, de obstáculo, ¿no? Entonces él dice que venía, ¿no?, con una equivocación tras otra con cada uno de sus pacientes, dice, no con uno en particular, ¿no? Venía unos días desastrosos, ¿no?, que metía la pata una y otra vez. Y entonces dice, ¿no?, que ubica claramente que esa equivocación que venía cometiendo le concernía, y la conecta rápidamente a la relación con un paciente en particular. Dice que pudo salir de ese atolladero, ¿sí?, a partir de un sueño curativo, dice Winnicott. Y entonces Winnicott cuenta el sueño, dice que este sueño tiene dos partes. En una primera parte dice, me hallaba en el paraíso de un teatro y miraba a la gente que había en la platea, muy por debajo de donde yo me hallaba. Sentía una fuerte angustia, como si estuviera a punto de perder un miembro. Esto iba asociado con la sensación que había experimentado en la cima de la Torre Eiffel, que si pasaba la mano por encima de la barandilla, se me iba a caer hasta estrellarse en el suelo. Esto podría ser, dice él, una angustia de castración común y corriente. Winnicott señala que este primer sueño lo llama un sueño de angustia, pero dice que es un sueño de angustia que no lo despierta, porque dice que es un tipo de angustia con el que él está acostumbrado a maniobrar.
le resulta, está familiarizado, dice, y le resulta bastante tolerable. La segunda fase del sueño lo confronta, sin embargo, con otra coyuntura. Era consciente, dice, de que la gente de la platea estaba contemplando una obra, y que yo, a través de esa gente, estaba relacionado con lo que acontecía en el escenario. Entonces apareció una nueva clase de angustia. Lo que supe era que me faltaba el lado derecho del cuerpo. Aquello no era un sueño de castración, sino la sensación de carecer de aquella parte del cuerpo. Distingue entonces el temor de castración, de la primera parte del sueño, de la sensación efectiva de carecer de una parte del cuerpo. Enlaza esa angustia diversa a la angustia neurótica a la relación con ese paciente psicótico del que habló antes, y que recién ahora, ¿sí?, dice que era una mujer. Pensaba un poco en esto que traía Julieta recién, ¿no? Esto que aparece, ¿no?, como después. Entonces la pregunta un poco que surgiera, ¿cómo se hallaban comprometidos los cuerpos en la transferencia para dar lugar al sueño? Winnicott dice, esta mujer me estaba exigiendo que yo no tuviera ninguna relación con su cuerpo, ni siquiera de tipo imaginativo. Ella no reconocía ningún cuerpo como suyo, y si de algún modo existía, se consideraba a sí misma exclusivamente como una mente. Cualquier referencia a su cuerpo producía angustias paranoides, ya que decir que poseía un cuerpo era igual que perseguirla. Bien. Entonces agrega, la paciente necesitaba que yo poseyera solamente una mente con la que hablar con la suya. Él advierte que la tarde previa al sueño se había sentido irritado y que había intervenido de un modo poco feliz. Le dijo a la paciente que eso que ella le pedía era poco menos que imposible. Sabemos que el sujeto psicótico es riguroso en cuanto a delimitar las coordenadas en las cuales seremos admitidos. Cuando Lacan señala como paradigmática la sumisión absoluta a las posiciones subjetivas del enfermo, no hacía más que colocar las boyas para poder orientarnos. Winnicott, que era, por cierto, un clínico muy lúcido, verifica los efectos desastrosos de su intervención. Efectos que, dice, duraron una semana, pero agrega dos cosas que son importantes. La primera es que el sueño tuvo como consecuencia la reanudación del análisis, y que esa angustia que él sintió era una angustia reactiva, dice, cuyo tipo era apropiado a mi contacto con una paciente desprovista de cuerpo. Como vemos, el sujeto psicótico también formula su demanda y pone al analista en el brete de hallar un modo de responder que no implique el rechazo ni la satisfacción de la misma. Me pareció interesante entonces poder situar, ¿no?, que él sale, podríamos decir, de ese brete en el cual se encontraba, ¿no?, enredado en la transferencia, vía el sueño, ¿sí?, que le permite hacer pasar, vamos a decirlo así, por el propio cuerpo, propio entre comillas, ¿sí?, algo de lo que para esa paciente, ¿sí?, era una experiencia, ¿sí?, podríamos decir desgarradora. ¿Mm? Bien, bueno, me parece entonces que podemos ubicar al menos entonces, ¿sí?, dos formas posibles de pensar en principio el cuerpo del analista. Pensaba por un lado entonces ese cuerpo de la transferencia, ese cuerpo en el cual podríamos decir el cuerpo del analista queda tomado por el lazo transferencial, y pensaba, ¿no?, ese otro cuerpo del analista que surge como efecto, en todo caso, ¿sí?, del deseo del analista, podríamos decir, de eso que en todo caso es efecto del propio análisis, ¿sí?, que pone al trabajo el inconsciente incluso del propio analista, que no es del orden de la voluntad, no es que Winnicott voluntariamente quiso soñar tal o cual cosa, como no queremos producir tal o cual intervención anticipadamente, ¿sí? Hay algo ahí de ese inconsciente reserva, podríamos decir, que se vuelve en algún punto instrumento. Me parecía interesante entonces dos referencias, una del seminario 12, donde Lacan afirma que llevar al analizante, dice, a su fantasma original, no es enseñarle nada, es aprender de él cómo hacerlo. El objeto A y su relación en un caso determinado, la división del sujeto, esto es el paciente que sabe hacer allí. Y nosotros estamos en el lugar del resultado, dice Lacan, en la medida en que lo favorecemos. Agrega que esto es posible no porque al paciente le sea dictado el deseo del analista, sino porque el analista se hace el deseo del paciente. En el seminario 15, también hay una referencia sumamente importante, dice que el analista,
que o sea, habla del analista y dice que el analista es el que da cuerpo a lo que ese sujeto deviene bajo la forma de objeto A, ¿sí? El analista da cuerpo a eso, ¿sí? Que el sujeto deviene bajo la forma del objeto A. Con esto termino, ¿sí? En este sentido, me pareció interesante discernir entonces esas dos versiones, ¿sí? Al menos del cuerpo del analista, donde podríamos decir que en el primer caso, ¿sí? Lo que aparece, lo que se pone en juego es el residuo transferencial y un modo particular de afectación del cuerpo del analista, con el cual hay que poder maniobrar de alguna manera, ¿sí? De un segundo cuerpo, ¿sí? Que podríamos decir suspende su atribución, y que yo nombraría más que el cuerpo del analista, el cuerpo analista. Para concluir, me gustó mucho una frase que Dominique Fingerman recoge en el libro Las deformaciones del analista. Es una frase de Lacan, de la introducción a la revista Silicet, y dice, ¿no? Me parece interesante porque es un poco la apuesta que creo que tuvo este cártel, de interrogar algo, ¿no? Poco interrogado, ¿no? El para qué de esa interrogación, me parece que se resume un poco en esta frase de Lacan, que dice: para que el psicoanálisis vuelva a ser lo que nunca dejó de ser, un acto aún por venir. Bueno, hasta ahí. Bueno, gracias, Luján. Sí, aplausos. A todas, aplausos para la mesa. A ver, bueno, es un orgullo formar parte de este cartel, es un gusto, un gustazo. Quiero subrayar dos o tres cositas para abrir el debate. Una, que lo que dice Julieta, que es como el espíritu de este espacio, la clínica del psicoanalista, que es justamente tratar de hablar de las dificultades, no cuando caemos, de cómo caemos bien parados, sino de cómo nos tropezamos. Por eso yo empecé diciendo que el cuerpo del analista está en la línea de los obstáculos, en los que, bueno, el análisis es esa práctica del obstáculo. Y hablar de, como hacen algunos pocos, de cuando las cosas no les salen, ¿no? La segunda, bueno, me pareció muy interesante cómo en las exposiciones fueron apareciendo distintas incidencias de este cuerpo del analista, ¿no? O de a qué alude la expresión cuerpos del analista, la cuestión de la ortopedia, decía Silvana, pero también de algo en relación a lo sexuado, a lo propio y a lo impropio, al amor, me parece, no sé si lo mencionó explícitamente, pero esa cosa ortopédica me parece que está ligada a algo del amor. Julieta menciona la cuestión de la angustia, ¿sí? Cómo el cuerpo es territorio de los afectos y por lo tanto de ese afecto principal que es la angustia, pero también el pasaje al acto, el acting out, cómo el cuerpo puede quedar metido en el baile, a mí me gusta decirlo así, y la angustia, la tristeza, y que el deseo del analista no es una enunciación sin cuerpo. Y por el lado de Luján aparece si el analista podría ser puro. Yo iba a decir, y eso me censuré antes, pero lo digo ahora, que la práctica del análisis no es una práctica pura, ¿no? Más bien, la asepsia, es para los virus, para los cirujanos. No creo que nos sirva a los analistas. Abstinencia no es lo mismo que asepsia. El análisis es una práctica más bien sucia, llena de desechos, de detritos, de fallas. Por supuesto que la cuestión es qué hacemos con eso a partir de cada cual. Bueno, pero me gustó eso de lo depurado. Y después, bueno, ella pone el acento en la resonancia, por un lado, que me parece que es una vertiente muy, muy importante, muy interesante, y la cuestión del odio. O sea que vemos que hay todo un abanico de cuestiones que hacen a esta cuestión efectivamente poco trabajada en la literatura acerca del cuerpo del analista. Y Julieta me decía, yo también lo había pensado, no lo quise poner hoy al principio, que una de las cuestiones donde Lacan ubica esto es Velázquez en el cuadro de las meninas, ¿no?
cómo Velázquez se incluye y todo lo que eso produce y provoca, porque es un cuadro que se convierte en un punto de inflexión en la historia del arte. ¿Qué pasa cuando el pintor no solo se pone o deja que su mirada se pose invisible en el cuadro, porque todo cuadro está armado por la mirada del pintor, eso Lacan lo plantea en el objeto del psicoanálisis, cómo la mirada del pintor es lo que arma el cuadro de manera no visible, pero cómo Velázquez al ponerse ahí y al armar una escena, que es una escena equívoca y malentendida en muchos sentidos, si eso no tiene que ver con, bueno, ¿qué de esa inclusión del cuerpo del analista, que es una inclusión y a la vez una extracción, por eso decía Gabriel el lunes pasado, es algo menos que dos cuerpos, o dos cuerpos menos algo. Hay algo ahí que al ponerse de manera tan brutal, tan evidente, a la vez se está sustrayendo y está produciendo ese engaño necesario que es el cuadro y el marco de la transferencia. Bueno, hay muchísimo para hablar, pero me gustaría que abramos el debate y tenemos, no sé bien cuánto tiempo, pero un tiempo amable para la charla. Hay una opción que no sé bien cuál es, que se puede levantar una mano, creo, cuando si entran en el chat. Reactions, está ahí abajo, es una carita. En Reactions es, pero también dentro del chat hay algo que es levantar la mano, pero no sé bien cómo, no sé si en esta versión está. Y si no, en Reactions hay manito que aplaude y manito con pulgar para arriba. Pasa que eso yo no, como no puedo ver todas las pantallas, eso no lo veo. Leonardo. Sí. Patricia. Sí. Mira, adelante. está en participantes, te lo digo, está en participantes. Sí. Cuando Más. uno toca participantes se abre y abajo dice levantar la mano. Mirá. Ah, ok. Ahí. Sí, claro, yo como soy coanfitrión por ahí no tengo esa... Sí, sí, lo tenés seguro porque vas a tener toda la lista de los que participan. No, sí, tengo la lista, lo que no tengo es la opción de levantar la mano. Porque no claro, vos no podés levantar la mano porque sos el anfitrión, pero ves, todos podemos levantar la mano o bajarla. ¿Ves? Tengo el poder de silenciar a todos, pero no puedo levantar la mano. Exactamente. Sí, es el poder. Fantástico. Ahí ya está levantando. El poder chino es así. Bueno, ¿quién está? Te van apareciendo por orden de los que levantan la mano. Sí, hasta ahora no levanta ninguno. Sí, apareció Gabriel. Estaba Gabriel. Claro, a mí no me aparece eso. Se ve que no lo tengo, esa opción. Pero dale, Gabriel, adelante. Hola, estaba solamente probando esto de levantar la mano y después la bajé también por probar. Pero bueno. Ya que estamos... Por eso desapareció, porque la bajó. Solamente, bueno, un comentario. Muy lindo el trabajo que vienen haciendo. Este cartel ya lo vengo escuchando y se están metiendo con la cosa tal como es en el trabajo analítico. Y que bueno, efectivamente no es un trabajo limpio, aséptico, etcétera. Me encantó esta distinción que hacías, Leonardo, entre, voy a poner el video, entre la asepsia del cirujano y la neutralidad de la que hablamos en psicoanálisis, que son dos cosas diferentes. Y de todas maneras, sin embargo, yo mantendría la pregunta respecto del cuerpo del analista cuando no trae tantas dificultades, no trae tantos obstáculos, cuando no es evidentemente algo que está cayendo, que está molestando, que está desubicado, porque muchas veces encontramos que el cuerpo del analista cuenta no tanto por lo que ve, por lo que mira, por la relación con la mirada, sino simplemente porque es un cuerpo que tiene la propiedad de escuchar en un sentido que a lo mejor está ligado a eso que Lacan por ahí dice, que se diga permanece olvidado detrás de lo que se
dice en lo que se escucha. O sea que todo el trabajo analizante toma un lugar, toma un valor, sale de la Verleumdung, del acto, en la medida en que haya un que se escucha, ¿no? Y ese que se escucha me parece que es para lo que puede servir el cuerpo del analista, ¿no? Supongo que no es lo mismo, entonces, volviendo a la pregunta que Leo recordaba de la semana pasada, no es lo mismo un cuerpo deseante, viviente, que escucha, que un mero registro magnetofónico de alta precisión, bueno, que de alguna manera no es lo mismo, por ahora, ¿no? Por lo menos hasta lo que tenemos hasta ahora de tecnología, ¿no? Y es muy interesante, me parece, estoy haciendo ahora el trabajo de ver en qué lugares aparece la dimensión de la presencia del analista, del cuerpo del analista, así como lo vienen haciendo ustedes, y no solo cuando está mal, sino también cuando funciona, ¿no? Cuando el sentimiento de la presencia, por ejemplo, es simplemente la manifestación de un fenómeno de transferencia que toma cuerpo en el hecho de que haya un analista que tiene que estar, ¿no? Y bien, esa relación entre escucha y presencia, que es algo que encontramos muchas veces, particularmente en Lacan, y también supongo que en la experiencia, y que habría que explorar con mayor delicadeza en este momento que nos estamos preguntando qué pasa con las escuchas a distancia o mediados no solo por la atmósfera, sino también, pues, saben que para poder escucharnos, si estamos cerca, necesitamos de la atmósfera. Mientras que si estamos lejos no necesitamos de la atmósfera, necesitamos solamente de un cableado de cierta transmisión por ondas, wifi o lo que fuere, ¿no? Así que bueno, celebro la presencia del analista en las metidas de pata, a partir de las cuales de alguna manera Winnicott le enseña a Lacan la idea del acto analítico, y también el cuerpo del analista cuando no necesariamente está metiendo la pata, sino está poniendo el cuerpo para que la tarea analizante sea posible, ¿no? Sí. Si hay otras manos levantadas, yo no las veo acá. ¿Hay? Por ahí, mientras alguien por ahí plantea, me parece interesante esto que decía Gabriel, por eso me parecía importante tomar esta vertiente de lo que él plantea, ¿no? en el seminario 15, porque efectivamente no es sin el cuerpo del analista que haga de soporte, digamos, ¿no? en el dispositivo, no es sin eso. Pensaba después también en esto de lo virtual, ¿no? Actualmente, que por supuesto uno no puede generalizar, pero llama la atención, ¿no? Cómo en muchos casos se advierte como si los pacientes, no sé, digo, los analizantes, por decirlo de alguna manera, se encontraran, algunos por lo menos, mucho más conmovidos en esto de que lo que queda como soporte del otro lado sea la voz, ¿no? Únicamente, ¿no? En los que, no digo la videollamada, digo cuando son análisis que ya venían en curso, ¿no? Y hay algo ahí que se vuelve por momentos, me parece inquietante, movilizante, no sé, me sale decirlo así pensándolo un poco en voz alta, ¿no? Eso. Bueno. No, también me parecía interesante esto. Perdón. No, yo levanté la mano dale. y sí, me mando. Abro el micrófono y comento un poco, celebro esta apertura a la escuela que nos enseña a conectarnos con colegas desde un poco esto que decía Julieta, la apertura también de lo que no funciona o de lo que resuena en el cuerpo del analista, esta angustia que viene por momentos, y cuánto nos enseña la angustia siempre, ¿no? Como analizantes, y también en esa experiencia tan particular que es en el dispositivo analítico. Me gustó mucho cómo fueron articulándose también, cómo
se ve que fueron trabajando en este espacio de escuela esto del el uso del cuerpo como herramienta, pero también la escucha del cuerpo. No sé, siempre que me encuentro pensando en estas cosas, me viene un poco la distinción entre la contratransferencia y hacer uso de la escucha de eso, a esto otro que proponen, me parece, que hace la diferencia, que tiene que ver con dejarse tomar y escuchar también. Esto, bueno, Sil, del cuerpo impropio que permite ser utilizado, decías, Sil, o bueno, Gabriel también, para poner el cuerpo para que la tarea del analizante sea posible. Eso de esa entrega que hace el analista, que creo que solo lo permite esa experiencia del propio análisis y esa destitución inevitable. Pero cuando esto no, esto del impuro, de la experiencia, enseñando y nos va orientando, es como nuestra brújula también. Hay algo ahí que empieza a resonar en nuestro cuerpo que, no sé, me parece que vengo, perdón, estoy así medio como con asociación libre, pero vengo mucho haciendo uso como de metáforas musicales por algún extraño motivo, y hoy apareció de vuelta la resonancia y yo venía mucho pensando en calibrar, cómo el analista se va calibrando en esa escucha y también en ese punto como va poniendo su cuerpo en ese enganche con la transferencia con ese analizante, y que es imposible que sea un trabajo puro, ¿no? Del análisis siempre se ve un poco como mezclado también con las propias vibraciones que genera en el analista, y que por ahí es poder escuchar eso y hacer uso de eso como herramienta. Me gustó esto que transmitías, Sil, en ese sentido, como prestarse para poder, pero no solo es eso, como se presta, pero también se escucha y se hace con eso. Nada, gracias, eso. Me hicieron pensar todo esto y agradecerles esta presentación y hablar de esto, del cuerpo del analista, me parece fundamental. Vale. Patricia Pirillo, Silvia Midalek, Flor Farías están en la lista de oradores. Bueno, empiezo yo. Sí. Bueno, agradecerles la presentación, la verdad que estuvo lindísima, lindísima. Y pensaba un poco, Leonardo, en lo que vos planteaste de Rita Segato, ¿no? Esta pregunta en relación a los análisis de los niños o a los análisis de niños y cómo sostenerlos sin el encuentro en el consultorio, vamos a decir, ¿no? Porque me parece que fue mucho más fácil esto de retomar o continuar con nuestros analizantes adultos, ¿no? Y hasta adolescentes, ¿no? Y los niños fue un poco más, a mí me resultó un poco más resistido por mí, digamos, ¿no? Y cuando lo puse en funcionamiento me di cuenta que los niños estaban muy disponibles para esto, ¿no? Porque los niños estaban con las pantallas muy disponibles también, entonces pueden jugar y pueden y juegan a través de la pantalla y bueno, nada, y esto es posible, ¿no? Y digo, si hay un analista allí, aunque sea atrás de la pantalla, está, ¿no? Bueno. El contraejemplo del contraejemplo. Silvia Midalek. Bueno, buenas noches. Agradecerles primero a todos por haber puesto el cuerpo en este encuentro.
Y bueno, primero me encantó el comienzo por la vía del obstáculo. Recuerdo que cuando yo empecé a formarme en psicoanálisis había una revista que se llamaba Conjetural, que sigue existiendo todavía, que es una revista que recomiendo mucho, que tenía una sección que se llamaba Práctica de la Dificultad. Es decir, que el análisis mismo es la práctica de la dificultad. No hay análisis, no hay posibilidad de pensar el campo del psicoanálisis sin ese obstáculo, digamos, por el que se avanza. Entonces eso me parece muy promisorio que volvamos a poner este tema sobre el tapete, digamos, ¿no? Un poco para ver si logramos minimizar un poco el efecto de estos análisis con moñito a los que nos tuvo acostumbrados durante mucho tiempo los testimonios de clínicos que teníamos oportunidad de escuchar en Leo. Entonces me parece que eso está muy bueno, retomar esa iniciativa, digamos, ¿no? Y por otro lado, me acordaba, cuando estábamos hablando de la presencia, que en el seminario 11, cuando Lacan habla de la presencia del analista, digamos, él dice, el analista es una manifestación del inconsciente, es la presentificación del inconsciente, como el testimonio de la existencia del inconsciente, pero al mismo tiempo puede ser presentificación del cierre del inconsciente. La presencia del analista está en relación a esa dimensión de ansia, de latido, digamos, de apertura y cierre, pero la presencia del analista, Lacan en el seminario 11 la vincula a el cierre del inconsciente. El cuerpo del analista quizá tenga más que ver con, me encantó esa separación que estableciste, muy interesante, Luján. Volver a ser escuchado, más allá de que otros discursos quieran atrapar ese cuerpo en su totalidad, ¿no? Creo que esa es la herramienta más letal que tenemos siempre. Pero quería preguntarles sobre todo algo que por ahí me pasó a mí en la experiencia, que ya desde antes del COVID atendí a algunos pacientes vía virtual, pero ahora con la obligación de esa atención virtual, en algunas subjetividades el estatuto que toma o no toma el cuerpo con los silencios del analista. El silencio, con ese efecto ascensor, a veces permite como la presencia del cuerpo de una manera mucho más fuerte, y a veces cuando no está la imagen o la presencia del cuerpo, el silencio aparece como ausencia. Si pueden decir algo en relación a eso, si algo de la experiencia, que no digo ni que sea un obstáculo, pero bueno, como decimos, los obstáculos son oportunidades y a veces lo que parece un facilitador es un obstáculo. Sí. Bien, no sé, Julieta, Silvana, Luján. Sí. Bueno, una cosita por ahí, un poco retomando la intervención de Manu, y un poco lo que planteaba en relación a la posición del cuerpo Florencia. Bueno, yo elegí esa frase de Borges, de la hermosa máscara ha cambiado, pero al final es la misma, la única, no la misma, sino la única, un poco pensando en eso, ¿no? Cómo para hablar de la posición del analista y de la posición de su cuerpo en el inicio, bueno, puede haber cosas que después vayan a cambiar, pero si desde el inicio era la única en realidad, la posición de escucha es eso que refería después, ¿no? Que es de alguna manera esa sumisión, como hablábamos hace un rato en el colegio clínico, pero
también de ese cuerpo que es impropio, que esa es, me parece, la posición que permite que el analista sea tomado como una herramienta. Y cuando digo impropio, me parece que ahí está contenido tanto, no sé, la falla, el error, lo que hace obstáculo, pero también todo lo demás, todo lo que no lleva ese signo del afecto de la angustia, no solamente, ¿no? La angustia del analista, la tristeza, como decía Juli, que claro que puede ser peor que la angustia incluso, sino también, bueno, lo que sí hay, no sé, me parece que al pensarlo como una impropiedad puede funcionar, bueno, como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Como aquello que hace obstáculo, pero que indefectiblemente ese obstáculo es el que hace motor. Eso. Julieta, ¿querías agregar algo? Estoy silenciada pensando. No, a ver, creo que ya se fueron diciendo varias cosas, me quedé con esto que traía Flor, el cuerpo al inicio y al final. Y pensaba eso, ¿no? Cómo es un cuerpo que de alguna forma se prepara para caer, porque como analistas allí terminaremos. Y no solo caerse, sino que después de eso volver a levantarse, ¿no? Porque hay algunos postfreudianos que testimonian de ese impacto de la terminación de los análisis, o incluso a veces alguna interrupción, cuando el analizante ya puede prescindir de ese cuerpo en análisis, del cuerpo del analista en análisis. Lo pensaba porque no va de suyo que los análisis terminan. Quiero decir, también el analista puede infinitizarlos en la medida en que no esté preparado para ese punto. Lo voy pensando mientras lo digo, capaz que no se entiende, pero me salió así. Digo, la rueda puede relanzarse, el inconsciente no se apaga, pero hay algo ahí del cuerpo del analista que tiene que estar dispuesto para esa caída, que es una caída. Es una caída y puede tener un impacto fuerte. No me acuerdo qué post-freudiano contaba que incluso a veces se enfermaba cuando eso ocurría, ¿no? Tenía algún tipo de efecto en lo corporal. Me quedé dando vueltas sobre eso, porque ahí hay una diferencia entre un análisis que se puede infinitizar en un analista que no acepta, digamos, caer, ¿no? Y que se la puede complicar al analizante, aún en un final de análisis, ¿no? No sé si logro, fue lo que me despertó la intervención de Flor. Sí. ¿Vos, Luján, querías decir algo más? Por ahí pensaba, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, pensaba que respecto del tema del cuerpo al principio y al final, Lacan dice, no me acuerdo ahora en dónde, pero dice algo así, somos afectados por un análisis, dice, ¿no? Es decir, que efectivamente, y cuando habla de afectados a nivel del cuerpo, ¿no? Efectivamente, el cuerpo no es el mismo el del inicio que el del final. Hay algo, digamos, si tomamos además esa referencia, ¿no? A que implica de alguna manera que es preciso tocar algo del orden del nudo libidinal, podríamos decir. Así que me parece que, bueno, que esa es una vía para pensar esa mutación que no solo acontece a nivel del deseo, o que es solidaria, podríamos decir, a la mutación que tiene que atravesar el deseo, digamos, ¿no? Cuando la escuchaba también a Julieta decía, bueno, el deseo del analista no es en el cuerpo, el deseo en general no es en la contingencia corporal, digamos. Entonces me parece que eso es fundamental, no perderlo de vista en el análisis. Después Julia preguntaba por lo del tema del silencio. Me venía un poco así, a modo de chiste o risa, ¿no? Como si por momentos, vieron que cuando el silencio se prolonga un poco, del otro lado uno escucha, ¿estás ahí? ¿No? Como que es necesario por momentos que algo de esa, ¿no?, ratificación, que puede aparecer también a veces más extrañamente o menos quizás, ¿no? El paciente que se da, el analizante que se da vuelta, ¿no?, para mirar si estás no sentado detrás del diván, pero me parece que aparece algo de eso donde efectivamente, digo, la voz cobra otra forma o otra, no sé cómo llamarlo,
me sale decirlo así como otra sonoridad, y el silencio me parece que a veces cobra también otro estatuto, pero es en el caso por caso, no podría decir que siempre, ¿no? Sea así. Nada más. Bueno, creo que hay muchas cosas. A mí me sigue resultando una pregunta muy, muy interesante, y además me corrobora esto de que cuerpo no hay uno solo, ¿no? Que cuerpos hay muchos, y que el cuerpo además es algo que se arma y se desarma, y se hace y se deshace todo el tiempo, tanto del lado del analizante como del lado del analista, como en los síntomas, y que la identidad del cuerpo no deja de ser una ficción imaginaria, necesaria, pero que la erótica del cuerpo nos muestra estas otras dimensiones y estas otras incidencias entre la presencia y la ausencia, el obstáculo y la condición. Bueno, me parece que lo que sí me parece clave es que sí, es un tema necesario para considerar. No sé si Julieta quiere decir algo. Claro. Sí, ahí levanté la manito. No, esto sí que se me había ocurrido algo con esto que traía Julia del silencio como ausencia. A mí me pasa algo curioso, yo tengo como una sensibilidad sintomática, supongo. Los que habrán escuchado cuando conté saben que tengo un tema con la respiración y tengo una particularidad de escucha de eso. Y me pasa con estos dispositivos que amplifican bastante esa dimensión. O sea, el aparato este tecnológico capta eso quizás aún más de lo que yo pudiera hacerlo con cuerpo presente ahí. No sé si les ha ocurrido. Hasta ahora no me ha parecido no me ha parecido esto de tener que verificar el canal de comunicación, acá estoy, que suele pasar en las comunicaciones telefónicas cuando uno no está mirando, ¿no?, al otro, lo que sea. O sea que se ve que hay algo que la voz misma logra habitar de eso, no se me ha presentado como una ausencia. Sí como una presencia de esto otro, que quizás no es siquiera verbal, no sé, los suspiros, los pequeños cambios en la respiración, en ocasiones el dispositivo lo amplifica mucho más que lo que podemos ahí captar. Y después creo que hay algo muy curioso, lo comparto a ver si a alguien más les pasa, que esto de la imagen es extraño porque es una imagen como en espejo, es rarísimo, o sea, si fuera una presencia en imagen, si lo pensáramos por allí, en realidad uno también se está viendo, no se sabe muy bien a dónde mirar, si mirás o sea, cómo, no puedes mirar a los ojos, o yo no sé cómo hacerlo en esto, porque si miro a la cámara, no miro a los ojos, es muy extraño el tema de la imagen. Incluso, Juli, te ven pacientes que en general por ahí se hacen diván, no están acostumbrados a verte. Uno puede tener la cosa de suspender el video, pero ¿se produce eso? Que en general por ahí tenía no uno que me pidió especialmente la imagen y después se arrepintió. O sea que además dijo, ¿cuándo te vio? Mejor no, no te quiero ver más. No, era alguien que además necesitaba cierta proximidad de los cuerpos ya físicamente, o sea, necesitaba acercar la silla y me dijo, no, yo necesito la imagen, y en un momento dijo, no más imagen, porque creo que hay algo extraño también en este dispositivo donde no se sabe muy bien a quién se mira, y que uno se ve, y bueno, no sé, lo traigo como un... Fue una de las cuestiones que surgió en una presentación en el hospital, que hablábamos un poco de esto, ¿no? Que lo que se volvía, ¿por qué la videollamada cansaba más que cuando atendías solo por teléfono, digamos? ¿Por qué se producía cierta cosa medio... Y a veces ubicaba, ¿no?, algo de esto. Es una especie de fenómeno como de doble, eso de mirarse
es como un poco, ¿no? Alienante, un poco, exacto, ¿no? Como que... No, además, mostrás cosas que no sabes qué estás mostrando de repente. Sí, pero además en general no nos... Es lo que le pasaba a Freud, que le molestaba que La todo el día lo mirada. estuvieran mirando, es lo mismo, ¿eh? Exacto. Por eso inventó el diván, sí. Exacto. ¿De Por quién es eso la apagó mirada la que se pone en cámara. fuego? Intentó Claro. apagar la camarita. Sí, sí. Me Claro. parece que la voz ya tiene una presencia lo suficientemente potente. Ujú. Yo tengo una idea que la voy a desarrollar un poco más adelante, que es que en realidad la virtualidad, lo virtual, en todo esto no tiene nada que ver. En el sentido de que lo que pasa o no pasa por el campo de lo virtual, sino por otro campo real, que es eso que se transmite a través del significante equívoco y los efectos de la voz, resonancia en los cuerpos, ¿no? El decir es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Y que eso pasa a través de la atmósfera o a través del cableado o a través de... Y que todo lo que vemos, no vemos, lo que nos imaginamos de un lado, del otro, que todo eso en realidad habría que poder pensarlo desde la perspectiva de cuando Lacan dice el decir del análisis, que ya no es del analista ni del analizante, sino algo que distribuye topológicamente, no sé, el significante y sus incidencias de un lado y del otro, ¿no? Que también está, la misma idea está en la proposición del 9 de octubre cuando habla de la transferencia como pivote, de qué lado está el sujeto y de qué lado está el objeto. Están Igual- Lorena Carreño, Fernando Martínez. Lorena. ¿Están? Hola, ¿qué Oh, tal? sí. Muy interesante. Yo quería, en relación a esto último que se está diciendo, ¿no? A mí me pasa algo como muy contrario a esto. Lo entiendo como teóricamente, ¿no? Esto de que el decir y esas palabras están, no importa de dónde vengan, ¿no? Si vienen de un cable o del paciente cerquita. Pero hay algo que me pasa atendiendo en esta nueva forma, que para mí es nueva, nunca había atendido así virtualmente. En realidad sí, miento. Había atendido virtualmente, pero para excepciones, ¿no? Una paciente que no podía venir por unos meses, pero no con así, a todos los pacientes, a todos, y todo el tiempo. Para mí hay algo de la voz y del decir, que cuando el cuerpo está, que el cuerpo no es imagen, ¿no? Y que lo vemos porque no nos es lo mismo, si habilita una comunicación distinta. ¿Qué pasa? Por un lado, hay algo como muy concreto, que es el tema de las de si funciona más o menos bien el Wi-Fi, ¿no? Qué sé yo. A veces es muy fluido y escuchamos fluidamente, y a veces se traba todo y no sabemos, ¿no? Si esas trabas nos están diciendo algo más que simplemente, no sé, Telecentro funciona mal en tal barrio. Pero bueno, más allá de eso, que es muy concreto, pero que no, a mí me pasa muchísimo, también hay algo de la voz y del decir cuando un cuerpo está. Cuando un cuerpo está presente, no cuando un cuerpo está virtual. Para mí, no me está haciendo lo mismo y no me es lo mismo. Bueno, nada, quería comentar como un poco eso en relación a algo que me sucede. Bien. Fernando Martínez. Sí. Bueno, quería retomar un poco lo que decías, Leo, al comienzo, que había dicho Gabriel en el encuentro anterior con respecto al encuentro de cuántos cuerpos, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí. Cuántos cuerpos en un análisis, y esta cuestión que traía Luján, ¿no? Que Luján nombraste vos esto como el cuerpo de la transferencia.
y pensaba, retomando un poco lo que decía Gabriel recién con respecto al decir del análisis, creo que hay una lógica en la que lo que vos denominabas el cuerpo de la transferencia, podríamos pensarla como el punto en el que la transferencia toma cuerpo. Y tal vez ahí hay algo del orden de un decir que se instaura, que habilita, digamos, el campo del análisis, y que ya no se sabe de qué cuerpo se habla en ese análisis. O qué cuerpo es el que habla, digamos. Hay un cuerpo que habla, se podría enunciar así. Pensaba esto. Me gustaría después que si lo puedas retomar un poquito, cómo pensaste esta cuestión del cuerpo, de la transferencia. Luján, o no sé. Julieta también ¿Contesto estaba. ahora? ¿Vos, Julieta, querías agregar algo? Había subido la mano, estaba tu mano. ¿No puedo ir después de...? No, dale, Juli, dale. Me quedé con otra cosa. Pensaba que el principio del pase está sustentado de alguna manera en algo que pasa a través de muchos obstáculos. Lo conversábamos, Fer, en un cartel que estamos trabajando, eso de cómo el dispositivo mismo está diseñado de una forma tal que pareciera que es imposible que algo por allí pase. Fer, ¿seguís ahí? Bueno, como para que agregues alguna idea. Y sin embargo, pareciera que la idea de Lacan era apostar a pesar de todo a eso, ¿no? Porque no propuso un testimonio directo, sino que interpuso no solo un pasador, sino dos. Es más, yo creo que en algún momento eran tres, que luego llevaran eso al cártel, e incluso estaba leyendo que él esperaba que incluso entre los pasadores hubiera gente que no fuera analista. Entonces uno podría decir, pero esto está hecho más dificultades, es una carrera de obstáculos, y sin embargo me parece que hay algo de ese diseño donde pensaba, bueno, y sin embargo pasa, ¿no? Esto que traía Patri, y sin embargo los niños están en las pantallas y algo allí pasa, a pesar de todos esos obstáculos, o quizás gracias a todos esos obstáculos. No lo sé, pero me traía a la cabeza esto de cómo estaba diseñado ese dispositivo. Era eso nomás. ¿Luján? Bueno, no, en relación a esto del cuerpo de la transferencia y este giro que propone Fernando en relación a que el punto en el cual la transferencia toma cuerpo, ¿no? Y que algo del decir en ese punto se instaura, me parece que es interesante pensar precisamente esas doble vertientes de la transferencia que ya Freud había señalado, ¿no? El punto me parece que que señalás vos, último, tiene que ver con la transferencia como motor de la cura, que es un poco también esa posibilidad de que el cuerpo del analista, como decía Gabriel hace un rato, haga de soporte efectivamente para que el análisis sea posible, digamos. Está esa vertiente, ¿sí? Yo, digamos, tomé, y me parece precioso el giro que vos introducís, Fernando, al decir, ¿no?, ese punto en el que la transferencia toma cuerpo. Me acordaba también que Gabriel siempre insistía, en ese punto en el cual, decía él, el analista de pronto se vuelve, se torna el objeto malo, decía, ¿no? Y que era necesario que algo de eso pasara, ¿no?, en el análisis, y entonces pensaba, bueno, ¿qué pasa cuando eso pasa, ¿no? Cuando el análisis se transforma en la trama de satisfacciones, dice Lacan, ¿no? Ese punto en el cual efectivamente el analista queda concernido por algo del orden de la modalidad de goce que es propia de ese sujeto, y pensaba, ¿no?, en eso de ese punto en el cual es necesario que ese goce, que en principio es autista, se vuelva un goce relacionable, porque así lo dice Lacan en el seminario 19, ¿sí? Que ese goce se vuelva relacionable implica, ¿sí?, de alguna manera que el cuerpo del analista queda tomado en la transferencia y sufre el embate, digamos, ¿no? Y tiene que hacer con eso. Pero digo, me parece interesante este otro giro que vos planteás también, porque hace digamos, es el punto en el cual el análisis puede motorizarse, ¿sí? Pero sabemos que eso tiene patas cortas, porque en algún punto nos vamos a encontrar con este obstáculo, con el que también, bueno, tenemos que poder hacer, digamos, de alguna manera, y bueno, y hay que vérselas ahí.
digamos. Sí, pero yo creo que es un giro fundamental, es que la transferencia tome cuerpo, porque no sería por otra vía más que por la vía de la histerización, es decir, que haya un cuerpo en el análisis, ¿no? Sí, y además, bueno, para Freud siempre tuvo ese valor de reino intermedio, ¿no? Entre la enfermedad y la vida, decía él, ¿no? Y me parece que es efectivamente un cuerpo que vale como superficie de escritura, que ahí se escribe. Ese es el lugar donde se escribe. Y ahí es donde se puede equivocar la ortografía, como decía Lacan en los últimos seminarios, ¿no? Dice, el analista escucha, ¿no? Escucha, sigue la pendiente de las palabras del analizante y equivoca la ortografía para que algo se pueda escribir de otro modo, ¿no? Y me parece que esa es una superficie posible. Sí, lo cual introduce de paso la cuestión del goce del analista, no solo el goce del cuerpo del analista. Yo sigo pensando, a mí me sigue interesando la diferencia entre el cine y el teatro, ¿no? Me parece que la pantalla desaparezca, ¿no? Por ejemplo, ese efecto turbador cuando en el teatro piden un voluntario para que suba al escenario. O el actor se baja del escenario y empieza a pasear y por ahí se dirige a uno, a otro, y uno dice que no me toque a mí, o que sí me toque, o bueno. Digo, ahí eso en el cine es impracticable, eso no puede ocurrir nunca. Me parece que ahí hay un punto que ubica un diferencial que la escena analítica en presencia tiene y que la escena analítica virtualmente no. No sé cuán definible y definitivo es eso, pero me parece que ahí hay una cuestión que hace a... Sí, la Rosa Púrpura del Cairo, recuerda a Patricia Pirillo, es una genialidad justamente porque ahí se produce esa cosa de que el tipo sale de la pantalla, ¿no? Sí. Pero, bueno, pero no... Y ella entra. Y ella entra también, se hace permeable la pantalla. Por eso, la pantalla es la transferencia misma, me parece. La transferencia tiene esa dimensión teatral y de pantalla, donde el cuerpo juega su rol. Por supuesto que, como dice Gabriel, estoy de acuerdo, hay algo de la palabra que no importa el medio por el cual se vehiculice, de la palabra, de la voz, del silencio, de la enunciación, que eso... Pero me parece que ahí hay otro giro, por lo menos en algunos análisis. Quizá esto no es lo mismo para todos los análisis, ni para todas las... No es universalizable. Pero además, en el cine siempre está la posibilidad de que si no gusta cómo quedó, se vuelve a filmar. O sea, además, se pierde el factor de acumulación, las escenas no se firman en la sucesión en la que salen. Acá es rarísimo. La gente de teatro lo sabe muy bien, sí. Y en cambio en el teatro tenés ese aquí y ahora, te puede pasar cualquier cosa, y no está calculado y no es calculable. Bueno. Es un riesgo extraño, y que creo que el analista incluso, porque bueno, en el teatro al menos hay un guión, hay una puesta en escena, hay algo que está preestablecido. El analista va sin todo eso. Sí, hay algo del orden de la improvisación. Guión y puesta en escena. Sí, la improvisación, pero que puesta en esa dimensión, ¿no? Parece que ahí quizá hay algo para pensar esa diferencia. Bueno, no sé si hay más comentarios, intervenciones. Permítanme que les pase una invitación para el mes que viene, hablando de lo que traía Patricia. Invitamos al Foro Patagónico por esta modalidad virtual a un colega que atiende niños en Bogotá, un colega muy joven que escuché el otro día y que realmente me sorprendió con sus inventos como para poder continuar con la clínica con niños, así que inventos de juegos y cuestiones que sostienen su práctica, así que ya les va a llegar seguramente la invitación, pero bueno, los que atienden niños y eso, si se quieren sumar. Bueno. Hay una pregunta, Leo, de Belén Prado. Hay una manito ahí. Ah, sí, Belén Hola. Prado. Hola, Adelante. ¿qué tal? Bueno, sí, me quedé pensando, yo atiendo niñas y
la verdad es que fue la primera experiencia que tuve a través de las pantallas. En realidad al principio la resistencia la pude ubicar como mía, porque cuando habilité la posibilidad de poder atender a través de esta vía, me topé con esta posibilidad de que, bueno, había un montón muchos niños accedieron y quisieron y estaban como muy expectantes de ver cómo era y digamos, pendientes de la sesión de armar el espacio. Cuando al principio se decía esto de qué del cuerpo puede o no pasar a través de la pantalla, o cómo es esto del cuerpo a través de la pantalla, me pasó de empezar a atender a un nene, digamos, por primera vez, y me encontré con esto novedoso, digamos, para mí, de armar la escena lúdica a través de la pantalla. Y la sensación, digamos, en el cuerpo, digamos, a nivel de la contratransferencia también, digamos, de qué sensaciones se pueden generar a través de esta escena que es virtual, que, digamos, en el consultorio también creo que la escena es una escena virtual, o que se va generando, se va construyendo, y a través de la pantalla me encontré con esto de este pacientito, 5 años, me decía qué armar, qué no armar, cómo armar los bloques, cómo tenía que hacer las voces de esos personajes, cómo los personajes de él y los míos se podían comunicar a través de la pantalla. Y la verdad es que me encontré con esto nuevo que me pareció súper rico, y que la sensación en el cuerpo también es como de que el cuerpo está presente, digamos. Nuevas experiencias, digamos, a través de este nuevo dispositivo que se está armando. A mí me parece interesante pensar que, digamos, que más que nunca hoy tenemos que pensar que no se trata de la generalidad, se puede o no se puede atender niños desde lo virtual. Hay niños con los que sí podremos trabajar, y otros que a lo mejor, bueno, no quieran, no tengan ganas, quieran, digamos, ¿no? De hecho, no sé, hace poco en una supervisión, un analista planteaba algo de esto, ¿no? Un pacientito que le decía que no, que él quería esperar a que se pudieran volver a encontrar, digamos. Eso, y está muy bien, no sé, me parece que no hay una condición previa para que se pueda o no se pueda. Sí me parece que, bueno, que varía quizás cierta modalidad en la presentación, ¿no? Digamos, no es lo mismo cuando los cuerpos están en la escena de juego que cuando no están, lo cual no quiere decir que no se pueda jugar, digamos. Hay cosas que van a pasar y hay cosas que no van a pasar, digamos, o por lo menos durante un tiempo, digamos, ¿no? Eso, pero bueno, digo, en el juego, en el jugar, digamos, el sostener el aparato del jugar, el abrir la posibilidad del aparato del jugar, requiere en principio de un otro que quiera jugar. Algo de la creatividad también. ¿no? Claro, sí, hay mucho para inventar ahí, estamos mucho más, digamos, teniendo que ver cómo acomodamos no solamente nuestros cuerpos, la escucha. Es difícil seguir la hilación significante, y al mismo tiempo, digo, para mí es más trabajoso que lo que es en el jugar en el cuerpo a cuerpo. Pero bueno, puede ser que sea una dificultad mía y no necesariamente, ¿no? Pero no digo que no se pueda jugar, todo lo contrario. Digo, que haya juego depende de que haya un otro que lea ahí, ¿no? Efectivamente que eso que tenemos que aprender a analizar en otro idioma, en otra lengua. Es como otro soporte. Creo que nos va a llevar un tiempo. Y los que hace algunos años que venimos ya trabajando de esta manera, por distintas razones, yo no tengo para nada ya la impresión de que esté más presente con un paciente que tengo cerquita a un paciente que está a 10.000 kilómetros. Me parece que las cosas se juegan de otra manera. Pero bueno, todavía no me siento en condiciones de dar cuenta ante este aluvión, digamos, de angustias y de preguntas de por qué me parece que pasa esto, ¿no? Pero empezaría por cuestionar el tema de lo virtual.
que como recordarán ya lo virtual está en el estadio del espejo fuertemente para Lacan, está en la fantasía, está por todos lados, está en toda nuestra construcción de la realidad, es todo virtual. Vivimos en una virtualidad totalmente estúpida y el análisis justamente va en contra de lo psico de esa virtualidad, de la ficción. Entonces me parece que tenemos un trabajo enorme y un enorme desafío ahora para usar esto que nos está pasando para comenzar a pensar realmente qué es el análisis por fuera de lo virtual, ¿no? Con el soporte que sea, y cómo hacer para eso que propuso Lacan, que es sacar el análisis de la fantasía y llevarlo a lo real, como de alguna manera es una oportunidad que creo que tenemos. Sí, coincido. Yo creo que además es una buena manera de empezar a investigar en serio esto, porque hasta ahora no hay, si uno busca textos o casos o bibliografía, prácticamente no hay, y mucho menos acerca de esta diferencia entre lo supuestamente virtual y lo presencial, o en ese tipo de cosas, ¿no? Hay muy poco escrito, muy poco dicho. Bueno, por ahí ahora puede ser, pero yo creo que como vos, Gabriel, que la pregunta de fondo es esa, bueno, ¿qué es el análisis? ¿No? ¿Qué es esto que hacemos? Me parece que sí, que esto relanza esa pregunta, una vez más. Bueno, no sé si alguien más o... Yo digo una última cosa. Me quedé pensando en lo que decía Julieta en relación a la cámara. La diferencia es que uno se ve, digamos, ¿no? Uno se ve ahí. Y con los chicos, a mí lo que me pasa es que los chicos se miran a ellos en la cámara, ¿no? Entonces están como muy mirándose, digamos, ¿no? Como que este es un efecto que lo estoy viendo en los chicos, ¿no? Que juegan, pero juegan mirándose ellos en la cámara. Sí. Bueno, y también les pasa a los analistas, nos pasa. Sí, claro. Que nos miramos en la camarita, no escuchamos un carajo. Claro, claro. Seguro. A mí me desconcentra la falta de peluquería, te digo, ya ni bien entré hoy, ni bien. Fernando está preocupadísimo con el pelo. Me no pongo así para que no se me vea tan alto el jopo, ¿ves? Cuando entiendo. Bueno, Bueno, muy bueno. estamos, podemos habilitar los micrófonos para el aplauso, por favor. Puedo hacer mucho ruido, caché. Gracias. Se escucha. Bueno, gracias a todos por la participación. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. ¿Terminó la reunión? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Sí? Chao, gracias. Chao. Chao. Hola, hola.